Hola, en el video anterior presentamos definiciones fundamentales relacionadas al emprendimiento e innovación y luego nos centramos en las características que debe tener un emprendedor para ser exitoso. A continuación, vamos a empezar a presentar información que nos permita modelar el funcionamiento de una empresa de manera de poder manejarla de manera correcta. ¿Cómo vamos a entender el emprendimiento? Lo primero es que lo vamos a acotar al caso del emprendedor que se propone el desarrollo de productos y servicios innovadores y que creará una empresa para lograrlo. Consideraremos a la empresa como una unidad que genera bienes y servicios con cierto grado de innovación y fines de lucro. Una empresa, además, es un ente multidimensional. Vamos a considerar que existen aristas legales, económicas, humanas, etc. Y, como un adelanto a lo que se viene posteriormente, hay que tener en la retina que se suele controlar en base a métricas de rendimiento, que vamos a discutirlo más adelante. Como se menciona anteriormente, al ser un ente multidimensional, una empresa requiere de conocimientos multidisciplinarios, legales, económicos, humanos, entre comillas, porque no me refiero a recursos humanos, sino a relaciones humanas, logísticos, propios de la generación del producto o servicio, etc. Y lo anterior implica entonces la existencia de necesidades y formas de hacer diferentes. Entonces, como emprendedores, en este caso los dueños del negocio, debemos mantener la unidad para funcionar adecuadamente. Y bueno, si tú eres parte del negocio pero no dueño, también se espera que tú, desde tu vereda, participes con lo mismo. Entonces, esto es complejo. Por lo tanto, uno tendería a tratar de buscar algo que ya exista al respecto y que nos permita avanzar rápidamente. Y aquí es donde aparece la propuesta de este curso, que es modelar el proceso que estamos observando inspirado en la teoría de control de sistemas y de manejo de señales. Vamos a clasificar las actividades y procesos en las metafamilias y analizaremos desde múltiples perspectivas. Lo que vamos a hacer es un modelamiento, que eso significa hacer una representación simplificada de la realidad. Vamos a crear sistemas, ¿sí?, que son parte del modelo, y vamos a controlar. Con esta versión simplificada nos permite nos va a ayudar, a tomar decisiones que van a ser el control de nuestra empresa y que en consecuencia va a dar mejor o peor resultado dependiendo de la calidad de nuestro modelo, de nuestra sistematización y de nuestra toma de decisiones. Me voy a adentrar en este gráfico que vemos abajo, que es un dibujo muy típico de la ingeniería de control. Y arriba tenemos una representación muy simplificada de una empresa, como este cubo de distintos colores que representa lo multidisciplinario, y tiene entradas y salidas me refiero con respecto a su ambiente. Por ejemplo, entran insumos, salen productos, ¿cierto? Por dar un ejemplo. El dibujo de abajo se refiere más a cómo vamos a pensar el funcionamiento a grandes rasgos de una empresa, basándose o centrándose en los conceptos de control y supervisión. El ref que aparece a la izquierda de ese texto se refiere que es una señal que nos indica el valor que nosotros deseamos. Si yo quiero que la planta, y en este caso por planta me refiero a lo que estamos controlando, a la máquina que estamos controlando, gire con cierta velocidad, ese valor al que queremos que gire es la referencia. Y luego tenemos un controlador, que es el que toma lo que se llama el error de control, que es la diferencia entre lo que estamos observando de la planta y lo que nosotros queremos, y esa diferencia se convierte en un error, ¿cierto? Porque es la distancia que hay entre los dos, y esa información entra al controlador, el cual toma una decisión que recae sobre el actuador, que es el dispositivo que ejecuta la acción dependiendo del resultado, y eso modifica la respuesta de la planta. Por ejemplo, podría ser acelerar o frenar el motor. La planta va a dar una respuesta que va a ser leída por un sensor, el cual podría alterar un poco la señal, podría modificarla, y esa vuelve para restarse con la referencia. Y ahí es donde volvemos al ciclo del error de control. Esta lógica de estar observando lo que pasa con un fenómeno
tener en cuenta que queremos llegar a un resultado y tomar acciones para que las cosas cambien es muy práctico para poder empezar a comprender el funcionamiento de una empresa. Así que vamos a rescatar esto de la teoría de control. Por otro lado, tenemos que pensar la empresa como un grupo de seres vivos, en este caso personas que se comunican entre sí. Y desde esta perspectiva, que está muy centrada en la comunicación, en cómo nos relacionamos, tenemos que pensar cómo nos relacionamos con el entorno, qué variables nos afectan y cómo afectamos al resto, y cómo nos comunicamos, tanto interna como externamente. Por ejemplo, aquí puse en esa nubecita varias caras con cartas, con textos y con diálogos y con flechas, porque dentro de una organización, además de las jerarquías, los cargos y las responsabilidades que cada persona va a tener, existe una comunicación que va más allá de eso, que puede ser positiva, puede ser negativa, y se establecen ciertas reglas o criterios de comunicación durante el trabajo, en caso de que haya problemas, o para que se mantenga en el fondo un buen rendimiento. Y eso es todo un ámbito de estudio, en el que participa la psicología, la sociología y otras ciencias sociales y disciplinas muy importantes para esto. También tenemos que pensar en la comunicación hacia el exterior. Nuestra empresa se va a comunicar con el Estado, se va a comunicar con sus competidores, se va a comunicar con sus clientes y usuarios, y la forma en que se comunica es algo que se estudia también. En esto participa bastante el marketing. Entonces, pero si bien existen técnicas y números y todo, desde el punto de vista de la comunicación nunca hay que perder el norte de que esto es un proceso realizado por seres vivos. La empresa es un ente abstracto que es una agrupación de personas que se pone de acuerdo para hacer algo, y esa agrupación define inmediatamente un entorno interno y externo a esta, y el cómo se relacionan los entes adentro y afuera, en este caso las personas, y puede haber instituciones también involucradas, es un ámbito de estudio importante. Las metafamilias es un término que acuñé cuando presenté mi trabajo de título de producción musical, porque estaba buscando una forma metódica de producir arte, y empecé a investigar sobre las metodologías de proyecto y cómo llevar a cabo todo. Entonces el foco de esta técnica de clasificación es en observar las actividades y las relaciones entre estas, ir anotando literalmente lo que implica ser una empresa, clasificar cada una de estas familias y empezar a observar cómo se relacionan. Por ejemplo, cuando tú hablas de pagar impuestos, tiene una componente económica, pero también tiene una componente legal. Y obviamente todo pasa por planificación y control. Si yo hablo del desarrollo del producto, va a predominar la metafamilia técnica, pero también puede haber conversación con lo legal si es que yo pienso que el diseño va a estar restringido por condiciones legales. Todo lo que tiene que ver con el trato entre las personas tiene que ver con la metafamilia humana, y nunca tenemos que perder de vista el tiempo, ¿cierto? Y por otro lado está la comunicación, que es algo que recorre transversalmente todas las metafamilias. Entonces, cuando yo empecé como productor musical, que es mi primera carrera, lo que me pasó es que me costaba entender cuándo estaba haciendo las cosas bien o mal, porque se solía trabajar de formas muy distintas. Entonces empecé a anotar todos los problemas que habían y cómo se podrían haber solucionado, y empecé a hacer tablas de problemas y soluciones, y empecé a clasificarlos para poder darme cuenta de qué cosas tenía que estudiar. Y así fui construyendo este concepto de las metafamilias, el cual utilizo hasta el día de hoy, no solo en el ámbito musical, sino que también en la ingeniería, y me permite rápidamente organizar las actividades, vincularlas y de esa forma poder organizar las ideas de mejor manera, y me conecta inmediatamente con las metodologías de proyecto. Entonces funciona como un intermediario muy práctico cuando uno está aprendiendo o está analizando situaciones.
sobre todo si son situaciones nuevas o situaciones de conflicto inmediato. En resumen, tenemos varias herramientas bien interesantes que vamos a desarrollar. La primera es, o más que herramientas, puntos importantes a analizar. Lo primero es el desarrollo estratégico, ¿cierto? La base de todo. Luego tenemos las metafamilias, que nos permiten clasificar actividades y ordenarnos un poco en las ideas. Y contamos también con la teoría de control. Ahora, para alimentar estos conceptos de desarrollo estratégico, metafamilias y sistema de control, necesitamos meternos en conocimientos específicos relacionados con lo legal, con lo técnico, con lo económico, con lo humano, con la planificación, la comunicación y el tiempo. Entonces, nuestro trabajo es generar una batería de conocimiento, el cual podemos organizar con estas herramientas, ¿cierto? De manera de tener un equilibrio mental sobre las cosas y poder organizar mejor nuestras ideas y en consecuencia ser más consecuentes. Esto apunta a que tengamos una estructura de trabajo eficiente pero al mismo tiempo flexible, mediante el uso de herramientas de gestión adecuadas, ¿cierto? Y obviamente esto implica, todo esto parte de la base de que tenemos metas claras y queremos desarrollar el conocimiento y habilidades de distintas áreas. Lo que viene a continuación entonces, en los próximos videos, es entender claramente cuáles son los conocimientos base que debe tener un emprendedor para poder empezar a desarrollar su proyecto. Así que sin más preámbulos, nos vamos al próximo video. Nos vemos.